etcétera, etcétera, sino depende mucho de tú y del empeño que lo puedes poner. Y en este grupo encontrará buenos chicos, señoritas, chicos, chicas muy empeñosos y eso espero que sigan así. Tema 2, tomar apuntes. Es importante que tú tomes apuntes como estudiante que eres en un cuadernito. Y tema 3 es participar en clase. Siempre mi invocación va a ser que ustedes interactúen con mi persona en virtud de lo que vamos desarrollando la clase en esta tarde. ¿Correcto, chicos? Dicho esto, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos jóvenes señoritas, y empezamos con nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que de lunes a viernes tenemos, no, de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, todos los días, en horas de la noche, tienen talleres educativos en la cual ustedes están cordialmente invitados para participar y pues ir poco a poco, en forma paulatina, irnos formándonos, pues, personas no solamente cabales en la parte de actitud, sino también en conocimientos, ¿cierto? Entonces están invitados en los talleres de lunes a viernes que están pensados netamente en ustedes, queridos estudiantes. Ingresamos ya a esta segunda semana de clases y el día de hoy que toca platicar son géneros literarios. ¿Ok? Géneros literarios. Por ahí quizás alguno de ustedes ya conoce que son géneros literarios. Y por ahí están preguntando, profesor, ¿y qué son géneros literarios? ¿Para qué nos va a servir los géneros literarios en mi vida diaria? Etcétera, etcétera, ¿no? Siempre uno se cuestiona. Y eso es bueno. Como dice, cuestionar nuestros pensamientos es importante. En este caso, como propósito de aprendizaje, vamos a identificar los géneros y especies literarias. ¿Ya? Ese es nuestro propósito. Es decir, al final de la clase ustedes deben estar en la capacidad, si en casita tienes un libro, una obra, una ojeadita, y decir, este libro es género épico, género lírico, género narrativo, género dramático o género expositivo. Y obviamente con su respectiva especie. Entonces, ¿ahí qué vas a demostrar? Obviamente, tu cultura general en el campo de la literatura, ¿cierto? Entonces, tú como estudiante de secundaria debes ser estudiante bastante competente. Y ojo, ¿no? Siempre ese tema que vamos a platicar el día de hoy, por ejemplo, en los colegios estatales no se toca. Ahora ese tema ya está relegado. ¿Por qué, profesor? No es importante. Sí es importante. Y cuando vas a postular esos temas te van a servir. Y por ahí, cierto, tenemos ese tema, ¿no? Cuando uno termina el colegio, hoy tienes que ir a prepararte a la academia, 1 año, 2 años, prepararte y recién poder ingresar a una universidad. Pero en este caso ya nosotros del Colegio Sanes le damos las nociones básicas, no solamente el desarrollo de conocimientos, que está enfocado en el desarrollo de los módulos, y también el logro de las competencias. Una de esas es, por ejemplo, la expresión oral, lo que es comprensión de lectura y la producción de textos, que eso está, obviamente, es su prioridad para el Ministerio de Educación. Bien, chicos. Entonces vamos a hablar de los géneros literarios en esta tarde y vamos a ver como antecedentes de que la literatura como tal aparece en la antigua Grecia. ¿Sí? ¿Con quién? Con este gran filósofo llamado Aristóteles. Aristóteles, ustedes saben muy bien, un gran filósofo griego, ahí pues tal igual como Platón, como Sócrates, Aristóteles va a esbozar a la literatura y le pone el nombre de poética. No literatura como tal, sino le pone el nombre de poética. ¿Sí? Y por eso a Aristóteles se le considera como el primer teórico de la literatura. Ahora, durante la época de los griegos se desarrollaron 3 géneros literarios. Por un lado el género lírico, el género dramático y el género épico. ¿Sí? Pero además de estos géneros, posteriormente se van a añadir 2 géneros más que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y qué son géneros literarios, profesor? Se estarán preguntando. Básicamente vienen a ser un conjunto de obras literarias, que se agrupan de acuerdo a ciertas características en común. O sea, cada obra tiene una característica en común. Tanto en forma, cuando dice en forma, cómo se ha escrito el texto, y en fondo, o sea, en su contenido. Eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son los géneros literarios? Tenemos el género épico, que es el género más antiguo, el género lírico, el género narrativo, el género dramático, el género expositivo.
¿correcto? De estos 5 géneros, en la actualidad el género que más se difunde, se trabaja, o sea, los escritores se han enfocado en trabajar con mayor énfasis es el género narrativo. ¿Ya, chicos? El género narrativo. Muy bien. Vamos a empezar platicando de lo que es el género épico. ¿Sí? Hemos dicho que el género épico es el género más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. Bueno, decimos es el género más antiguo y presenta hechos legendarios y ficticios de forma objetiva. Con eso de forma objetiva, es decir, de lo que el poeta va a observar fuera de él, no dentro de él, sino fuera de él. El objetivo. El objetivo es, por ejemplo, que tú tienes un celular y con eso estás escuchando la clase, es objetivo. Lo puedes tocar, palpar, medir, etcétera, ¿cierto? Bien. Épica proviene del latín epicus, que procede de la palabra griega épicos. Y la palabra epos, que significa palabra, eikos, que significa perteneciente. Es decir, etimológicamente el género épico o la épica significaría perteneciente a la palabra. Ahora, las especies épicas vamos a encontrar 3 especies. Por un lado la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Chicos, estos 3 son las especies del género épico: epopeya, cantar de gesta y el poema épico. Vamos a empezar por la epopeya. ¿Sí? El origen etimológico. Recuerden que la etimología es importante. Lo etimológico es importante como lengua. Recuerden que nosotros que hablamos el español, su origen etimológico está en el griego y en el latín. Si nosotros por un momentito supiéramos algo de las raíces griegas y algo de raíces latinas, créanme, el manejo del lenguaje, obviamente en el campo de la semántica, se nos haría bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, por este lado podemos decir que epopeya, desde el ángulo etimológico, significa epos, discurso, poética, ¿no? Discurso poético, y poins, que significa crear. Es decir, la epopeya en etimología significa crear un discurso poético. ¿Sí? Eso sería etimológicamente la palabra epopeya. ¿Y qué es una epopeya? Es un poema largo, ojo, es un poema. Chicos, cuando hablamos de poema, ya saben ustedes, ese tema hemos platicado en la clase pasada, está escrito en verso, ¿sí? En verso, que describía acontecimientos heroicos. Como ejemplo tenemos acá algunos ejemplos de epopeya, la epopeya de Gilgamesh en la antigua Sumeria. Recuerden, queridos chicos, este libro, la epopeya de Gilgamesh, de autor anónimo, es el libro más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. En la antigua Sumeria. ¿Dónde queda, profesora, Sumeria? Lo que es actualmente Irak, Irán, el Medio Oriente, donde hay guerra ahorita entre Estados Unidos, Israel, Irán, por ahí, el Medio Oriente. ¿Qué más? Encontramos ahí la Ilíada, otra obra del autor griego Homero, la Odisea también de Homero, la Eneida del autor romano Virgilio, Batracomomaquia del autor griego también Homero. ¿Sí? A ver, un poco pregunto, porque el profe no me está hablando y no nos deja participar. A ver, aquí vemos una imagen de un héroe. Es un héroe, por ahí les ayudo, es un héroe griego que tiene un escudo y una espada. Emma se ha llevado al cine. ¿Tienen idea de a qué obra literaria pertenecerá este personaje legendario que se habla hasta ahora? Y su origen, pues más o menos es unos 800 años antes de Cristo. ¿Tienen idea, chicos? ¿Quién será este personaje que observamos en esta imagen? Claro, es profesional, pero está con su casco, no se puede ver. Pero sí lo puedo identificar por su escudo, su espada. Por ahí podemos descifrar. ¿O a cuál de las obras pertenece? Ya es más, está nombrado acá. La epopeya de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, Eneida o Batracomomaquia. ¿A cuál cree? No, no, nada. Ni idea.
Es un poema de guerra. Ni idea, chicos. Ya, bueno, vamos a ver. Ya. Es de la obra La Ilíada. ¿Ya? La Ilíada. Esto de acá. Y la Ilíada narra, un poco para tener en cuenta que es una epopeya, narra la historia de la guerra entre dos naciones. ¿Ya, chicos? Entre Grecia y Troya. Grecia como país existe, está en Europa, y Troya como país también está en Europa, pero ya no como país, ¿no? Sino las tierras, lo que es actualmente Turquía, es Troya. A usted que le gusta ver novelas turcas, eso era Troya. Ahora, la guerra entre Grecia y Troya fue por una mujer. Esa guerra duró 10 años. ¿Saben cómo se llamaba esa mujer que hizo pelear a dos naciones? ¿Tienen idea? El loro creo que me quiere contestar, pero igual. De verdad no tiene idea quién. Sí saben, no creo no creo, porque siempre ese tema, cuando yo hablo con mis compañeros, siempre me dicen, me dan la respuesta. Vanessa, tú que estás con micro prendido, ¿por quién se pelearon Grecia y Troya? ¿Por qué mujer? No estoy atento. Muy bien. Ya. Por la mujer, ¿por quién se pelearon? Se llamaba Helena. ¿Ya? Helena. Ya, chicos, no se olviden, a eso ya vamos teniendo una idea. Helena. Helena era una mujer, a ver, ¿griega o troyana? Griega, profe. Griega, Ujú. profesor. Muy bien, era una mujer griega. Pero en la película dice, profe, Helena de Troya. En la película, pero Helena no es de Troya, es de Grecia. ¿Sí? Sí recuerdan Helena de Troya. Bueno, ahora creo que no se mira mucha película, ¿no? Pero bueno, ya. Helena, chicos, era la mujer más hermosa de Grecia. Era una semidiosa. Y todos los jefes griegos, todos los reyes griegos querían el amor de Helena. Se disputaban el amor de Helena por la belleza que tenía. Y un día dijeron estos reyes, no hay que pelearnos no hay que disputarnos el amor por Helena. Lo que vamos a hacer es sortearnos. Vamos a sacar nuestro sortijo y vamos a ubicar así como un cántaro. Y el que le ubicó en el cántaro fue un rey de Esparta, de nombre Menelao. Menelao ya era de edad, pero igual se casó con Helena. ¿Correcto? Ya, es la primera versión de la historia. La otra historia es que en Troya habían dos, bueno, el rey Príamo y su esposa Hecuba tuvieron dos hijos, dos príncipes. Uno se llamaba Héctor y otro que se llamaba Paris. Y Paris era el chico más opuesto, guapo, de Troya, y un día su papá, el rey Príamo, le manda una comitiva al palacio de Menelao y la conoce a Helena y se la rapta. Paris se la rapta a Helena. Y por haber raptado a Helena, lo que hace que los griegos lo hagan la guerra a Troya durante 10 años. Obviamente Grecia era un país poderoso, Troya era un país chiquito, pero era infranqueable, es decir, no podían terminar el mar y de ahí empezaban enormes castillos y no podían trepar los castillos los griegos. Bueno, reitero, duró 10 años. Ahora, entre los griegos había un héroe de esta imagen que es lo que les mostraba. Este héroe griego era Aquiles. ¿Sí? Aquiles, no se olviden, el personaje principal de la obra La Ilíada es Aquiles. Esas cositas hay que ir conociendo y manejando. Cultura general
y que te va a servir más adelante cuando vas a postular a alguna carrera, algún instituto, universidad, etcétera, etcétera. Ya debes tener este nombre. Aquiles era el héroe máximo y el personaje más importante de la obra de la Ilíada. ¿Correcto? Ahora, Aquiles era un semidios, porque Aquiles, su padre, era un mortal y su madre era una diosa, la diosa del mar de nombre Tetis. Y su padre era un mortal de nombre Peleo. Diosa más mortal, resultado, semidios. Aquiles era un semidios. Es que en la época de los griegos se consideraba que habían dioses, semidioses y hombres, y los dioses y semidioses convivían con los humanos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó con Aquiles? Simple y llanamente Aquiles, se dice, el mito dice que cuando nació Aquiles, su madre, la diosa Tetis, le cogió de sus piecitos izquierdo, de su pie izquierdo, y lo sumergió en el mar, de cabeza. Lo sacó y la parte que se mojó era invencible. Ni flecha ni espada no lo hacían nada. Menos su talón izquierdo, la parte que no se mojó. Entonces, Aquiles también se le llama como, digamos así, como un epíteto de Aquiles, se llama el de los pies ligeros. ¿Por qué, profesor? Porque Aquiles cuando luchaba corriendo. Él nunca luchaba parado, corría y degollaba a sus enemigos. Y Aquiles era temido por todos los troyanos. ¿Sí? Pero, obviamente, por temas de tiempo vamos a cortar esto. Aquiles, hemos dicho que su pie izquierdo era su punto débil, y eso lo sabía la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Y le va a informar en este caso a Paris, le dice, Aquiles tiene su punto débil. Ya cuando había matado a Héctor, a su hermano de Paris, ¿no? Y lo que va a hacer Paris cuando los griegos ingresan a Troya, Paris pues va a preparar su flecha con veneno y lo va a flechar en su talón izquierdo. Ahí muere Aquiles, el personaje más importante de la Ilíada. Y como pueden ver, chicos, acá la epopeya, la característica esencial de la epopeya es descripción de un poema, de un acontecimiento heroico. En este caso, en la guerra entre Grecia y Troya. ¿Cierto? En la cual van a participar dioses, semidioses y grandes héroes. Es una característica de la epopeya. El cantar de gesta, que es otra especie de la epopeya, esto ya fue creado ya no en la Edad Antigua. La epopeya es de la Edad Antigua, esto ya en la Edad Media, donde se van a contar hazañas de un solo héroe. Acá ya no hay dioses ni semidios, solo un solo héroe. El protagonista debe ser, dice, un caballero con cualidades excepcionales. Ese caballero debe ser valiente, debe ser honorable y debe ser leal. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar sobre todo estas obras en Europa. Por ejemplo, el Cantar de Roland en Francia, el Cantar de los Nibelungos en Alemania, y el más conocido para nosotros el Cantar del Mío Cid en España, el Cantar de la Hueste de Igor en el norte de Europa, así como el Cantar de Beowulf también en el norte de Europa. ¿Sí? Aquí, reitero, en el Cantar de Gesta no encontramos héroes, no encontramos dioses ni semidioses, encontramos a un solo héroe. ¿Sí? A un solo héroe que va a luchar por expulsar a los invasores y por ende Europa pues se va a construir en varias naciones como España, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Avanzamos con el género lírico. Recuerden, queridos chicos, esto sí no se olviden, por favor, el género épico que acabamos de ver y el género lírico, ambos se escriben en poemas. ¿Ya? No se olviden, se escriben en verso. Y te estarás preguntando, profe, entonces, ¿cómo diferencio de lo épico y lo lírico? Aquí el detalle. En el género épico, el poeta narra lo que va a observar, guerras de héroes, dioses, semidioses, lo que está fuera del poeta. En el género lírico no, el poeta narra su sentimiento, su mundo interior, por ende el género lírico es subjetivo. Es la única diferencia. En el género lírico expresa su sentimiento, en este caso el poeta.
Vamos acá. Usaba la lira, dice en este caso, lira es esto de acá, este instrumento que vemos acá. Es la lira, de ahí viene la lírica. En Grecia, en este caso, en el siglo VII, ¿no? El genio lírico hemos dicho que expresa ¿qué cosa? Emociones, sentimientos. ¿Es subjetivo? Sí es subjetivo. Cuando dice expresa emociones, sentimientos, acá encontramos todos los poemas de amor, encontramos en genio lírico. El amor es subjetivo, sí es subjetivo. ¿Por qué, profesor? Porque ¿quién lo ha visto caminando el amor? ¿Alguna vez lo han visto ahí por el amor sentado en el parque? No, no. Es abstracto el amor, no se puede ver el amor. ¿Correcto? Predominan figuras literarias, obviamente que vamos a ver este tema de figuras literarias, vamos a ver la siguiente clase. Bueno, hemos dicho en este caso que el poema está escrito en verso, ¿no? El verso es una línea de un poema, no te olvides eso. Un conjunto de versos viene a ser una estrofa y un conjunto de estrofas viene a ser un poema. ¿Correcto? Y reitero que en este caso la poesía o el poema básicamente expresa sentimientos y al expresar sentimientos vamos a encontrar qué cosa como caracteriza el género lírico, la musicalidad, la belleza, el ritmo, la rima y la métrica, que vamos a ver también más adelante. Algunas especies del género lírico, en este caso encontramos por ejemplo como la oda. Oda, ¿qué es oda, profesor? Exaltación de ánimo, canto de admiración. Ejemplo, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, literatura española. Elegía, que es otra especie, canto triste por la pérdida de un ser querido. Ejemplo, coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. O égloga, que es otra expresión, otra especie literaria del género lírico, expresa de penas amorosas de los pastores. En este caso, como ejemplo, égloga de Garcilaso de la Vega. Madrigal, quejas por el amor no correspondido. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el género narrativo. Hemos dicho que el género narrativo es el género que más se utiliza en la actualidad. ¿Correcto, chicos? Bien. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica. Y ahí se desprende el género narrativo. Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo tenemos el esquema narrativo. Recuerden que el género narrativo que encontramos acá, cuento, novela, encontramos personajes, ¿cierto? Personajes principales y secundarios. Son los que realizan la acción literaria. ¿Qué más? Tenemos espacio. Espacio se refiere al escenario, donde es el lugar donde se desarrolla pues, la novela o el cuento. El tiempo se desarrolla, ¿en qué tiempo se desarrolla la acción? ¿Cuándo, no? Alguna vez encontramos la combinación de tiempos también. El narrador, el tipo de narrador presente en el texto. Cuando vemos en el género narrativo los tipos de narrador, vamos a encontrar 3 tipos de narrador. El narrador protagonista, que es parte de la historia. El narrador testigo, que solamente, como su nombre dice, testigo, observa la historia. Y el narrador omnisciente. No es parte de la historia, sino que es como si fuera Dios. Sabe hasta los pensamientos de los personajes. ¿Sí? Y el otro que es trama, ¿no? ¿De qué trata la acción o la obra narrativa o el cuento? Aquí vemos algunas especies narrativas. Ojo, muchachos, esto sí tenemos que manejar muy bien, con claridad, ¿cierto? Estas son las especies narrativas. Encontramos, por ejemplo, la leyenda. La leyenda trata de explicar de manera fantástica algunos fenómenos de la naturaleza. Hemos leído muchas leyendas. Ejemplo, la más conocida para nosotros, la leyenda de Manco Cápac y Pamaocchio. ¿Sí? Bien. Encontramos también mito. El mito es una narración folclórica o tradicional que intenta explicar el origen del mundo y de los dioses. Ejemplo, recuerdan el mito de Pacaritampu de los hermanos Ayer. También especie narrativa. La fábula, también hemos leído en primaria muchas fábulas, seguramente han leído ustedes. Están protagonizados por animales u objetos humanizados que nos dejan siempre, ¿qué cosa? Una moraleja.
una enseñanza, una lección. Y aquí esto sí hay que tener muy en cuenta, lo que es la novela y lo que es el cuento. La novela es la especie más cultivada, ¿sí? Especie más cultivada, ojo acá, narración extensa con personajes reales o ficticios. Es la diferencia, ¿ya? Novela es extensa. ¿Cierto, chicos? El cuento está escrito en prosa, tiene pocos personajes y busca dejar una enseñanza. Aquí sí, queridos muchachos, señoritas, ojito, ojito, como se dice, atentos a esto. Tú debes saber diferenciar entre novela y cuento. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La novela es extensa, el cuento es corto. La novela puede tener 100, 200, 500, 1000 páginas. El cuento puede tener una sola página, 5 páginas. ¿Cierto, chicos? Bien. La novela, al ser extensa, narra varias historias. El cuento, al ser corto, breve, narra una sola historia. Por ende, la novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos personajes. ¿Está claro, chicos, entre novela y cuento? ¿Está claro? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Se han asustado? ¿Se han quedado pasmados, atónitos? ¿Está claro, no? Entre novela y cuento. ¿O algo que quieren preguntar? Con confianza, chicos. Algo, dígame, pues, al menos hágame sentir que no estoy hablando solito, sino imagina que tú te pongas a grabar y estés hablando solito, es como, no hay ese estímulo, profe, ¿no? todo bien. Está claro, ¿no? Ya, muy bien, pues voy a comentar, al menos, Sí, está alguien. claro. Muy bien, chicos, vamos a poner un ejemplo de novela, ¿ya? Un ejemplo de novela. A ver, ¿han escuchado ustedes hablar de la novela titulado 100 años de soledad? ¿Alguien ha leído o ha escuchado este libro, esta novela titulado 100 años de soledad? Al menos dígame, no, profesor. No, profesor, ¿para qué mentir? Gracias, hijo. Muy bien, al menos estás atento ahí. Si no me contesta, pienso que se han conectado y están ahí viendo a la vecina. Hola, hija. Profesor, disculpe, solo mi señal no entra bien. Ah, sí, sí, Está me imagino. entrecortada. Ojalá, hija, que se pueda mejorar. Y si por ahí si están viene la señal, salen de la aula y nuevamente ingresen. Ahí otra vez se vuelve a cargar, por si acaso, ¿no? Ya. 100 años de soledad, voy a contar esa historia para que más o menos sepan cómo es una novela, ¿no? Pienso que sí, algunos de ustedes han leído alguna novela. Algunos han leído. Pero sí les recomiendo esto, ¿no? A ver, vamos a ver de qué trata esta novela titulada 100 años de soledad. Es del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta historia trata de dos primos, ¿ya? El primo que se llamaba José Arcadio Buendía, y la prima que se llamaba Úrsula Iguarán. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos primos, ojo, estamos en literatura, chicos, ¿ah? Estos primos se enamoran. Surge el amor entre los primos. Y obviamente ya tú sabes que cuando papá, mamá siempre te han hablado, ¿no? Nunca te enamores de tu primo, ni de tu prima, porque eso es pecado, que tus hijos van a ser ya enfermos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya. Estos primos se enamoran y para evitar, bueno, en el pueblo donde ellos vivían, la creencia era que sus hijos nacían con cola de cerdo. Esa es la creencia. Entonces, para evitar esta situación de que la gente hable mal, sí, ya saben, pues, cuando alguien está con su primo y dice, uy, está con su primo, qué barbaridad, como si no hubiera mujer, como no si era varón, ¿no? Todos, todo el vecino, todos hablan.
Entonces, para evitar esto, estos primos escapan. Se van a la selva, a la espesura de la selva y van a fundar un lugar llamado Macondo. ¿Ok? Macondo. En Macondo empiezan a vivir los dos primos, obviamente unidos por el amor. Bien. Ahora, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía vivían fuera de toda civilización, en Macondo. Eran los dositos para el mundo, no había nadie, nada ni nadie, distante de la civilización, así como Adán y Eva. Pero Úrsula Iguarán tenía miedo de estar con su primo, y así que todos los días se fajaba, dice su pantalón de castilla, una correa, cuero, no sé qué se fajaba, y no pasaba nada con el primo. Y habían pasado 2 años y nada con el primo. Así que un día, Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía sale de Macondo llevando su gallito de pelea a un lugar distante. Y en esa pelea de gallos, su gallo de José Arcadio Buendía vence a otro contrincante. Y el contrincante, el dueño del contrincante del otro gallo le dice, bueno, te felicito, José Arcadio le dice, ¿no? Ojalá pues así como me has ganado con tu gallito, hagas algo a tu mujer, le dice. Y José Arcadio dice, pues, ¿y cómo sabes que yo no tengo nada con mi mujer, ¿no? Que Úrsula Iguarán regresa a Macondo ya a medianoche, porque había salido buena distancia, y le encuentra pues a Úrsula Iguarán ya dormidita. Saca su cuchillo, la desviste a la prima, ya se imaginarán ustedes, tuvieron 4 hijos. 4 hijos, pero ninguno con cola de cerdo, aparentemente normales. Ya, ahora como he dicho, Macondo era una ciudad alejada de la civilización. Sus hijos se empiezan a vincular entre ellos. Aquí viene el incesto, que es otro tema. Incesto. Incesto es el que tiene vínculo sentimental con la familia, entre primos, sobrinos, tíos, etcétera, etcétera. Sale más generaciones, más hijos, más hijitos nacen ahí. Tercera generación, más hijitos. Cuarta generación lleva creciendo la familia, ¿no? Más hijos. En la cuarta generación dice que nace un niño con cola de cerdo, así como se había predicho. Un niño con cola de cerdo. Un niño grande, una enorme hormiga lo devora al niño y viene un viento huracán y lo desaparece Macondo, lo barre. Profe, ¿y qué vínculo tiene con el título de 100 años de soledad? Claro, esta generación de los José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y sus hijos, descendientes de los dos, duró 100 años. En 100 años se procrearon sus hijos y el viento huracán los destruye a todos. Esta es una novela, ahora, profe, pero parece un cuento. Sí, pero dentro de esa historia hay otras historias más chiquitas. Hay otras historias más pequeñas. Por ejemplo, una de las historias, por ejemplo, había una chica llamada Remedios la Bella, en Macondo. Esta chica, por ejemplo, dice que no tenía escrúpulos, era desvergonzada. Por lo común, cuando salía con su mamá, salía pues desnuda. Y su mamá, para evitar la vergüenza, pues lo dejaba en su casa, lo encerraba en su casa. Un día, habían contratado ahí pues a un jovencito para que arregle el tejado, el techo, porque pasaba la lluvia. Mediodía y Remedios la Bella pues sentía calor, llevó un balde de agua y se pone a bañar, ¿no? Y el muchacho que estaba arreglando el techo pues dice, wow, ¿quién se está bañando, no? Abre el tejado y le mira a la chica pues a Remedios la Bella bañándose desnuda. Y Remedios la Bella le descubre al muchacho que le estaba viendo y le dice, ¿por qué te escondes en el tejado? Si quieres verme, baja, ¿no? ¿Por qué no bajas? Baja. Y el muchacho, pues atrevido porque intentar bajar, cae y muere desnucado. Ahí vemos otra historia. Y en la novela encontramos historias.
reitero, esta novela, si en el Solet más o menos tiene unos 500 páginas, aprox. ¿Correcto, chicos? Entonces, aquí lo fundamental, lo importante es, aquí sí el novelista utiliza bastante la ficción, ¿sí? La imaginación. Muy bien, avanzamos, vamos ahora con el género dramático llamado también teatro, ¿cierto? Reitero, muchachos, cuando hablamos de género dramático hablamos del teatro. En este caso, el uso de máscaras en el teatro griego antiguo dio origen al culto a Dionisiaco o Dioniso en el siglo VI a.C. Tepis fue el primer poeta en usar máscaras, es decir, estas máscaras usaban para hacer obras de teatro. Gracias a las máscaras, los actores podían interpretar varios papeles, así también el público alejado podía ver mejor la expresión de estos. Reitero, chicos, el género dramático básicamente se dio en honor al dios Dionisio, el dios del vino. Dentro de los griegos, el dios del vino, Dionisio, y rendían culto a él en las obras de teatro. ¿Sí? Bien. Vamos con las especies dramáticas. En este caso vamos a encontrar 3 especies: tragedia, comedia y drama. ¿Qué es tragedia? Presenta un final funesto para el protagonista. Narra hechos tristes. Ya, esa es la tragedia. Hechos tristes, funestos, de los personajes más importantes. Ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare, entre otros más. También encontramos comedia, obras de comedia. Por ejemplo, ojo, la comedia, lo contrario de la tragedia. Con tendencia satírica y burlesca, presentan hechos, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de hechos? Graciosos. Ejemplo, Ñacatita, de Manuel Ascenso Segura, escritor peruano, El avaro de Molière, escritor francés. Y drama, que viene a ser en este caso combinación de la tragedia y la comedia con un final feliz. Como ejemplo, Ollantay, literatura peruana, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, literatura española. Drama, básicamente, chicos, viene a ser la combinación entre la tragedia y la comedia. La tragedia hemos dicho que narran hechos tristes, funestos. La comedia, hechos graciosos. El drama sería así como nuestra vida. En nuestra vida, pues no es todo jaja, jeje, jiji, ¿cierto? No todo es risa. Hay momentos que estamos felices y hay momentos que estamos tristes, ¿sí? Y eso venía a ser drama. A ver, como un ejemplo, chicos, un poco para ahí, también ustedes van a ir entendiendo. A ver, un ejemplo de tragedia. Esta obra, llamado Edipo Rey. ¿Algunos de ustedes han leído Edipo Rey? ¿O han escuchado de qué trata Edipo Rey? No, profesor. No, profesor. No, profesor. A ver, presten atención porque esta historia de Edipo Rey es bonito. ¿Ya? Es muy bonito. Bueno, a mí me gusta. Seguro les va a gustar a ustedes también. Edipo es la historia, Edipo Rey, la historia de bueno, en este caso, 2 reyes. El escenario era Tebas. ¿Dónde queda Tebas, profesor? Grecia. Tebas. No Tebasa, sino es Tebas. En Tebas había 2 reyes. El rey Layo y su esposa Iocasta. ¿Ya? Layo y Iocasta. Estos eran reyes de Tebas, jóvenes, todavía esposos. Y un día a estos reyes se les ocurre ir al templo de Delfos. En Grecia había un templo, había un templo que se llamaba Delfos. En ese templo de Delfos había un dios, el dios Apolo era el jefe de ese templo. Y la historia dice que en el templo de Delfos hay una frase en la parte superior de la cúpula, dice, nocete ipsum, en griego, ¿no? Nocete ipsum. ¿Qué quiere decir, profesor? Nocete ipsum dice, quiere decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los demás y a los dioses. Bueno. Layo y Iocasta fueron al templo de Delfos para consultar cómo les iba a ir en su gobierno. El oráculo, el adivino, le dice a Layo, le dice, va, y a Iocasta, ¿no? Ambos, le dicen, van a tener un hijo. Y le mira a Layo, le dice, Layo, ese tu hijo te va a matar. Y a Iocasta le dice,
al matar a Layo, se va a casar contigo. Nadie, yo pienso que nadie quiere ese presagio, ¿no? Que tu hijo se case, digo, tu hijo mate al papá y se case con su propia madre. Bueno, tuvieron un hijo, efectivamente un hijo, y para evitar el oráculo lo mandaron matar al niño. Lo mandaron con un criado, con un siervo, le dijeron, mira, te llevas lejos de Tebas y lo matas. Lo ataron de pies y manos al niño nacidito y lo llevó, este criado lo llevó para matarlo. Pero cuando estuvo a punto de matarlo, se compadeció de ese niño y se lo regala a unos caminantes, que era Pólibo y Mérope. Eran unos caminantes que iban por ese lugar, no tenían hijo, y este siervo se lo regala. Estos caminantes se lo llevan al niño y le ponen el nombre de Edipo. Y Edipo en etimología significa de pies hinchados. Implica que cuando el siervo, el criado, lo ató al niño de pies y manos, sus piecitos hincharon y no sabían cómo se llamaba. Entonces dijeron, bueno, se llamará Edipo, de pies hinchados. Ven, Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope. Edipo siempre creyó que eran sus verdaderos padres. Y a un día a Edipo, joven, seguramente 20 años por ahí, se le ocurre ir al templo de Delfos. Y en el templo de Delfos le dicen, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo dice, pues no vuelvo a la tierra, no voy a ver a mi mamá, ni a Pólibo, ni a Mérope, porque me han dicho que voy a matar a mi papá y me voy a casar con mi mamá. Para evitar ese presagio, no vuelvo jamás. Y Edipo empieza a divagar por Grecia. En una oportunidad dice un carruaje casi lo atropella a Edipo por un camino angosto, y en ese carruaje, pues carreta, caballo, ¿no? Iban 3 ocupantes, un anciano y 2 jóvenes. Hay una discusión, y Edipo se pelea con los 3, y Edipo mata a 2, a un joven y al anciano. Ya se imaginan quién era ese anciano. Ya se imaginarán. Ese anciano era Layo. ¿Qué pasó? Y de pronto Edipo, pues así divagado, ya había matado a 2 personas, llega a Tebas. Y en Tebas buscaban esposa para Yocasta, porque el único sobreviviente había dicho que pues unos delincuentes los habían atacado, lo habían asaltado y lo habían matado, y él solo logró escaparse. Y Yocasta ya estaba viuda y necesitaban un rey para Tebas. Pero para casarse con Yocasta tenían que resolver el misterio de la Esfinge. Y la pregunta era, a ver chicos, ¿quién de ustedes quiere casarse con Yocasta? La pregunta es, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Es un acertijo. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes, señoritas? Repito, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿No? ¿Ni idea? Ya, vamos a ganar tiempo porque tenemos 10 minutos, menos 10 minutos. La respuesta es el hombre. ¿Por qué, profesor? Porque cuando somos niños, bebitos, gateamos de 4, y ya luego de 2, y en nuestra vejez con nuestro bastoncito de 3. Y Edipo se casó con Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Nunca supieron la verdad, pero pasó algo. ¿Qué pasó, profesor? Hubo una peste en Tebas. La gente se moría en Tebas, así como COVID-19, así. Bueno, para cortar la historia, Edipo se fue al templo de Delfos para preguntar por qué la gente se moría. Y el oráculo dijo, para que calme la peste en Tebas, el asesino de Layo tiene que salir. Edipo insistió, entonces ustedes son adivinos y saben quién es. Y le dijeron la verdad, tú eres el que mató a Layo, tú eres hijo de Layo y Yocasta. Así de dura. Edipo fue a confrontar con Yocasta, que era su esposa y su madre,
Hicieron llamar al único sobreviviente y le hicieron declarar que no eran delincuentes, sino uno solo. Yocasta se ahorcó con su cabellera y Edipo se pinchó los ojos y pidió que le boten de Tebas para que calme la peste. Eso es una tragedia, chicos. ¿Sí? Una tragedia. Muy bien, vamos con el género expositivo. Básicamente, en este caso, el propósito del género expositivo es informar, explicar un tema de manera objetiva, clara. Obviamente acá, sin intentar persuadir al lector, básicamente, ¿no? Encontramos acá como especie del ensayo, ¿sí? Género del cual se expone en forma bella y con rigurosidad científica ideas a favor o en contra de un determinado tema. El creador del ensayo, pues, es el francés de Miguel de Montaigne, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos ahora sí con lo nuestro. Ahora sí, quiero participaciones. Han estado tan atentos a la clase que no han querido ni hablar. Entonces voy ahora sí con preguntas, ¿correcto? Ya, vamos acá, con preguntas. Ya saben el juego, ¿no? Muchachos, el que sabe levanta la manito y recuerden, por participar tienen notas. Así de fácil. A ver, levantan la manito con toda confianza, ¿sí? Son géneros literarios. Hemos hablado de 5 géneros. Uno de estos 4 no es género. ¿Cuál no es género? ¿Alguien se anima? Ahí tengo a 1. A ver, tengo a 2, Marco. A ver, tengo 3, Lina, Marco y Jordana. A ver, son 3, ¿ah? Solo los 3. A ver, vamos a ver, para ganar tiempo. Jordana Alfaro. La D, la didáctica. Alfaro, ¿tu otro apellido cuál es, hija? Vigo. Alfaro Vigo. Jordana, ¿cierto? Sí. Gracias, hija. Marco Domínguez. La didáctica, profesor. Gracias, Marco. Lina Condori. La didáctica, profesor. Gracias, Lina. Condori, ¿tu otro apellido cuál es, Lina? Disculpa, Condori, ¿qué más? Coaquira. Cualquiera, ¿no? Sí. Gracias, hija. Avi Villa. Avi Vila. Profe, ¿puede ser la épica? La A. La A, dice Avi, ¿ah? Gracias. Miguel AC. Miguel. Beatriz Ignacio. La D. Ignacio, ¿tu otro apellido cuál es? Cruz. Ignacio Cruz. Tu nombre es Beatriz, ¿no? Sí, Hermelinda Beatriz. Vamos avanzando, chicos, vamos avanzando. Ojo acá. Ojo, muchachos. Siempre voy a recortar a los que primero me responden, porque de ahí pues voy a entender que algunos están copiando nada más. Y eso no es correcto. A ver, vamos acá. Género literario, épica sí. Es género. La lírica también. Les dije épica, lírica, ambos son géneros literarios escritos en verso, no se olviden. Ambos. La épica narra, el poeta narra lo que está fuera de él. La lírica narra lo que está dentro del poeta. La dramática es teatro, hemos dicho, no se olviden, dramática, el género dramático es teatro, y lo que no es didáctica. Aquí la respuesta es la didáctica. Bien. Pregunta 2. Voy a bajar la manito todos, ¿ya? Dice, ojo, quiero que me levanten la mano los primeros. Vamos a poner como reto 5 primeros, ¿ya? Porque si no, el 20 aparece y también quiere responder porque todos han dicho la F, ¿no? Pues, tampoco es válido, ¿no? Aquí quiero que por merecimiento propio, pues, respondan, ¿no? 2. La especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Recuerdan, les dije, una especie se escribió en la época antigua y otra especie en la Edad Media, les dije. Y era un solo héroe. Les dije, hay un solo héroe que va a luchar por expandir, liberar del dominio de otros países. Y sobre todo surgió en Europa. A ver, Leris Honorbe. La A, profesor, Cantar de Gesta.
Honorbe Tuanama es tu apellido, ¿no, hijita? Cantar de gesta, profe. Vamos en orden, ¿ya? Vamos en orden. Levanten su manito y lo voy a dar pase. Honorbe Tuanama. Así es, profesor. Leris, tu nombre, ¿no? Sí, profesor. Ya, voy con Beatriz Ignacio. Tu respuesta, hija. La cantar de gesta. Gracias, Beatriz. Aymar Rueda. Tu respuesta, Aymar. Hola, profe, cantar de gesta, la Rueda, ¿tu otro apellido cuál es? Rueda Pizarro. Rueda Gracias. Pizarro. Correcto, hija. Ya. Mercedes Alejos. Cantar de gesta, profesor. Alejos López, Mercedes, ¿cierto? Sí. Sonia Liz. Tu respuesta, Sonia. La profesor. Cantar Sonia, de gesta. ¿Tu apellido cuál es, Sonia? Sonia Liz Onoxedana, profesor. Apellido primero, hija. Apellido. Onoxedana. Onoxedano. Sí, profesor. ¿Tienes otro? Onoxedano es un solo apellido, ¿no? Otro. Son uno que es otro y otro es sedano, profesor. Ah. Onoxedano. Ya. A ver, un momentito, un momento. Ya, bueno. Gumercinda. Tu respuesta, Gumercinda. La profesor cantar de gesta. Gumercinda Luque Huanca, ¿cierto? Sí, profesor. Gerson. Tu respuesta, Gerson. Buenas tardes, profe. La letra A. Cantar de gesta. Letra A. Kanakiri Acho, ¿cierto? Así es, profesor. Gracias. Milton Bautista. Profesor, buenas tardes. La profesor cantar de gesta. Bautista, ¿tu otro apellido cuál es? Bautista Urbano Nilton Edison, profesor. Gracias. Y voy con último, con Jessica. Tu respuesta, Jessica. Ay, profesor, buenas tardes. Cantar de gesta. Espinosa Paico, ¿no? Sí, Espinosa Paico. Gracias. Muy bien, aquí está bastante sencillo. Respuesta es el cantar de gesta. Muy bien, chicos. Excelente, excelente. Bien, vamos con la última pregunta. Sí, la última pregunta. Dice, especie dramática más antigua, Surin la encontramos en culto a los griegos, reñían a Dionisos, dios del vino. Expliqué también ese tema. Tragedia, comedia, óperas, drama o zarzuela. ¿Quién se recuerda a eso? Explicado, chicos. He explicado. ¿Ya? A ver, voy con Leris. La profesor, tragedia. Jordana, gracias, hija. Jordana. Vamos, hija, Ay, vamos. disculpe, la profe, tragedia. Gracias, Jordana. Gerson, tu respuesta, hijo. Profe, tragedia, la A. Gracias. Sonia. El B, profesor. Comedia, ya. Lina. La B, profe. Ya. Aymar Rueda. Sí. Tragedia, profe, tragedia. Rueda, ¿tu otro apellido cuál es, Rueda? Rueda Pizarro. Rueda Pizarro. Gracias. Milton, tu respuesta. Profesor, la A, profesor, tragedia. Gracias. Gumercinda. La profesor, tragedia.
Jessica, gracias. La A, profesor. Gracias. Miguel Ace. Beatriz Ignacio. La A de tragedia. Beatriz Ignacio, ¿no? Sí, Claro, sí. acá, ojo, aquí el género más antiguo es la tragedia. Esto de acá. Y chicos, muy bien, nos vamos a ir a esa parte, queridos muchachos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos reencontramos el próximo sábado en otra sesión más. Que tengan un bonito domingo, una feliz semana y que les vaya súper, súper. Hasta la próxima, chicos. Chao, Buenas tardes. profe, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Saludos a todos. Luego,